Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 125. Bueno, estamos en este nuevo mes, el mes de la adoración. Estamos ejercitándonos en la disciplina de la adoración y aprovechemos este espacio de luz que ilumina mi camino para poder ejercitarnos en esa disciplina también. ¿Cómo? Pues nos ejercitamos orando, leyendo la palabra y poniendo en práctica todo lo que el Señor nos dice, porque la obediencia es nuestra mejor adoración. Bueno, el tema de este devocional de hoy es Jesús siempre libera. Dice el pastor Nicky: Pipa y yo conocimos a Jin cuando visitamos la obra de Jackie Pullinger en Hong Kong. Se había convertido en adicto a las drogas cuando era adolescente. Su padre fue un drogadicto. Se crió en la famosa ciudad amurallada, donde se unió a una pandilla a la edad de 11 años. Comían, robaban, peleaban y consumían heroína juntos. A la edad de 14 años fue atrapado en un robo y detenido por primera vez. A lo largo de los años intentó de todo para salirse de las drogas y nada le funcionó. Entonces conoció a Jackie y a través del poder de Jesús salió de las drogas sin ningún dolor. Desde entonces se ha convertido en uno de los líderes de la obra de Jackie en Hong Kong y ha entrenado a muchas personas para orar por los enfermos y trabajar con los pobres. Él es un ejemplo de los millones de personas que Jesús ha librado de la adicción, haciéndolos libres. A Jin ha pasado el resto de su vida dando testimonio de su Salvador. Gloria a Dios por este testimonio y todos los otros que vemos en la vida al recorrer, cuando vemos que la gente llega a Cristo y cuando los ayudamos a llegar a Cristo y a encontrar a Jesús. Vamos en Salmos capítulo 56, estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Salmo capítulo 56, vamos a leer todo el Salmo. Dice así: para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando los filisteos capturaron en Gat. Cántese con la melodía de la paloma en los robles distantes. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya, en tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que me ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te dije, oh Dios, y te ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Aleluya. Vamos entonces al primer punto. Se titula Confía en Dios para liberarte. ¿Cuántos quieren hacer eso? Confiar en Dios para que nos liberte de toda acechanza del enemigo. Me he dado cuenta de que a veces el miedo puede ser abrumador. David temió por su vida. Él descubrió la respuesta al miedo es confiar en Dios. David había sido capturado por los filisteos en Gat. Tuvo que ser una experiencia terrible, pues fue golpeado, pisoteado todos los días y atacado. Sin embargo, confió en Dios en medio de todo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo tu palabra, confío en Dios y no siento miedo, lo dijo en los versículos 3 y 4. Hay momentos en la vida en los que estamos bajo ataque. Puede ser ataque espiritual o que somos atacados por otras personas, ya sea por los vecinos o por personas más lejanas o en el trabajo. Cualquiera que sea la causa del temor, pon tu confianza en Dios como lo hizo David. En Dios he confiado, no
temeré. Este salmo termina en una nota de triunfo y liberación. Tú, oh Dios, me has librado. En palabras de la traducción, el mensaje dice: David le agradece a Dios por libertarlo. Dios, hiciste todo lo que prometiste y te lo agradezco de todo corazón. Él dice: me sacaste del borde de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Ahora ando delante de Dios en los campos iluminados por el sol de la vida. No sé si ustedes han tenido experiencias donde el Señor les ha liberado de alguna angustia, alguna situación difícil, de algún problema. Yo sí lo he experimentado. Dios ha sido muy bueno. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias por las muchas veces en mi vida en que he tenido miedo y he pedido ayuda y tú me has librado. Yo te pido ayuda, Señor, en este momento y confío en que tú me librarás. Ponga la situación que está atravesando en este momento, sea de enfermedad, situación adversa, tienes temor de pronto a perder tu empleo, tienes temor de pronto a perder algo precioso para ti o a perder la salud. Dígale al Señor: Señor, en ti confío. Tú eres mi roca, tú eres mi refugio. ¿Por qué he de atemorizarme si tú has prometido estar conmigo? Y no temeré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 27 al verso 42. Juan capítulo 4 del verso 27 al verso 42. Acuérdense que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos se cosechan. Son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Amén, lo recibo. Muchos samaritanos creen. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén. Vamos entonces a mirar el segundo punto, que se titula Testifica sobre el Salvador. Todo cristiano tiene un testimonio, por eso usted no diga: no, yo no soy pastor o yo no soy líder, entonces no tengo por qué predicar. No, todos tenemos un testimonio y nuestra tarea es testificar sobre el Salvador. La manera más poderosa de transmitir el mensaje de Jesús es contarle a la gente tu propia historia. Si los demás están interesados, entonces pueden decir como la mujer de este caso: ven y mira. La población de toda una ciudad llega a la conclusión que Jesús es realmente el Salvador del mundo. La mujer samaritana se había transformado por su encuentro con Jesús. Ella comenzó inmediatamente a dar testimonio de su Salvador. Volvió a su aldea y le dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho, que me conoce por dentro y por fuera. ¿Creen que podría ser el Mesías? Realmente el testimonio tiene un gran poder.
Esta mujer no tenía ninguna formación teológica, ni siquiera entendía la doctrina cristiana, ni siquiera estaba totalmente convencida acerca de Jesús, pues no afirma con gran convicción que Jesús es el Cristo. Más bien ha llegado al punto de decir, ¿no será este el Cristo? Sin embargo, Dios la usó poderosamente en la evangelización. En este sentido, ella es como muchos de los testimonios que escuchamos en Alfa y en todas las iglesias. Las personas ni siquiera están seguras de lo que han descubierto, pero hablan de forma poderosa al final, cuando dan sus testimonios, y con frecuencia traen a sus amigos al siguiente curso o a la siguiente celebración. Todo lo que saben es que Jesús se les ha revelado de alguna forma. Han experimentado algún tipo de liberación de su vida vacía para descubrir un nuevo pozo de agua que fluye hasta la vida eterna, y dicen a sus amigos, vengan a ver. ¿Qué tal si tú le dices a tus amigos, vengan a ver? Hay en la iglesia, en la comunidad La Luz, muchas personas que le han dicho a sus amigos, vengan a ver. Y esto es admirable, porque allí el Señor ha abierto las puertas del Evangelio y de la revelación de Jesucristo a cada corazón. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Jesús había cambiado sus vidas. Las aguas de la vida brotaban de ella como Jesús lo había prometido. La gente quedó asombrada y atónita por la transformación de la mujer. Ellos vinieron y vieron, y muchos más creyeron al oír lo que Jesús mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y esa es la idea, que las personas no se puedan quedar solo con lo que uno les dice o con el testimonio que les da una persona, sino que ellos mismos vengan y escuchen a Jesús, escuchen su palabra, escuchen al poderoso Espíritu Santo que viene a morar en cada uno, y puedan decir, ahora nosotros mismos lo experimentamos. Por eso no puedes quedarte solo con lo que alguien te dice, o con lo que un predicador te dice, o con lo que miras de Jesús a través de las redes. Debes ir tú mismo y verlo, y descubrir en su palabra y en el poder de su Espíritu todas las delicias que Él tiene para tu vida, y poder convencerte porque el poder del Espíritu Santo ha entrado en ti mismo. La enseñanza de Jesús y el testimonio sobre Jesús apuntan de manera poderosa a su identidad como Salvador del mundo. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. A través de su ministerio, Jesús muestra con el ejemplo que el hambre espiritual que genera una vida vacía y sin propósito solo puede ser satisfecha haciendo la voluntad de Dios. Nada es más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios, estar donde Él quiere que estés y hacer lo que Él quiere que hagas. Jesús señala, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Esto fue cumplido con la venida de Jesús. Los discípulos pueden ver que el tiempo es propicio porque gente de todas partes necesita conocer este mensaje acerca de Jesús. Hay mucha gente sedienta de conocer el mensaje del Señor, y nosotros que ya lo conocimos somos llamados a llevarles ese mensaje. Jesús continuó, yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que han recibido el beneficio del trabajo de ellos. Esto, que por supuesto se aplicaba originalmente a la venida de Jesús, se cumple sin embargo de nuevo en un nivel diferente de muchas formas. Por ejemplo, siento que como iglesia local estamos cosechando ahora, y también Alfa, y también las reuniones que tenemos, lo que trabajaron otros antes. Durante muchos años la gente ha orado por un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Nosotros en este momento estamos orando por un derramamiento y un avivamiento del Espíritu Santo en la comunidad cristiana La Luz. Muchos trabajaron duro en el desarrollo de las actividades de la iglesia y de los discipulados, y ahora nosotros es tiempo de empezar a cosechar lo que otros han sembrado. Debemos también sembrar para que otros después de nosotros puedan cosechar. Démosle gracias al Señor. Amado Señor, yo te ruego por favor que utilices mi testimonio para que muchos otros crean en ti. Te ruego por favor que la gente pueda verte a ti a través de mi vida, que la gente pueda ver en mí
lo que tú eres, y no que me vean a mí, Señor, sino que te vean a ti y yo pueda decirles, vengan y vean, y ellos puedan después estar seguros y decir, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino porque ya lo hemos visto y sabemos que Él es el Cristo. Gracias, Señor. Bueno, ahora les invito a que abra su Biblia en Jueces capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 6 y vamos a leer el capítulo 3 también desde el 1 al 31. Jueces capítulo 2, verso 6 y todo el capítulo 3. Dice así, estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Muerte de Josué. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel desobedece al Señor. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. El Señor rescata a su pueblo. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo, ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón, el Señor dejó esas naciones donde estaban, no las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Josué capítulo 3. Las naciones que quedaron en Canaán. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de la batalla. Estas son las naciones de los filisteos que vivían bajo el dominio de los 5 gobernantes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían a los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. ¡Wow! Otoniel, juez de Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Sera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Naraharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán
Risataim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Usan-Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahod, juez de Israel. De nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y por la maldad de ellos el Señor le dio dominio sobre Israel a Eglón de Moab, el rey de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear, derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó un libertador para salvarlos. Se llamaba Ahod, hijo de Gera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Ahod a entregar el dinero del tributo al rey Eglón de Moab. Así que Ahod hizo una daga de 2 filos, de unos 30 centímetros de largo, la ató a su muslo derecho y la escondió debajo de la ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Después de entregar el pago, Ahod emprendió el regreso junto con los que habían ayudado a llevar el tributo. Pero cuando Ahod llegó a donde estaban los ídolos de piedra cerca de Gilgal, se regresó, se presentó ante Eglón y le dijo: tengo un mensaje secreto para usted. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Así que Ahod no sacó la daga y el rey se le vaciaron los intestinos. Entonces Ahod cerró las puertas de la habitación, les puso llave y escapó por la letrina. Ahod ya se había ido cuando los sirvientes del rey regresaron y encontraron cerradas las puertas de la habitación de la planta alta. Pensaron que tal vez el rey estaba usando la letrina dentro del cuarto, así que esperaron para ver que el rey tardaba mucho. Pero al ver que el rey tardaba mucho en salir, se preocuparon y buscaron una llave. Cuando abrieron las puertas, encontraron a su amo muerto en el suelo. Mientras los sirvientes esperaban, Ahod escapó y pasó por los ídolos de piedra rumbo a Seirat. Cuando llegó a la zona montañosa de Efraín, llamó a tomar las armas. Después encabezó un grupo de israelitas colina abajo. Síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas lo siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzan hacia Moab y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos 10,000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día y hubo paz en la tierra durante 80 años. Samgar, juez de Israel. Después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Amén. Estas historias de los jueces son fascinantes. Son mejor que una telenovela. Vamos entonces al tercer punto. Agradece a Dios por los líderes que liberan. Vemos en este pasaje un patrón recurrente que recorre todo el libro de los jueces. El patrón es desobediencia, lo primero. Después de que ellos, se levantó otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho en Israel. Abandonaron al Señor. Se fueron tras otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Y esta es la primera desobediencia, adorar a otros dioses. Estaban incumpliendo contra un mandamiento de la ley del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo segundo es el desastre. La respuesta de Dios fue permitir que el desastre, para que ellos pudieran volver a Él. El Señor los entregó en manos de los invasores y los vendió a sus enemigos. Lo tercero es la angustia. Comprensiblemente, esto dejó al pueblo muy angustiado. Vemos que ellos se sumergen en una angustia terrible al ver que sus enemigos están sobre ellos y los esclavizan. Y lo cuarto es la liberación. Cuando se metieron en problemas, clamaron al Señor y Él hizo surgir jueces que los liberaron. La palabra traducida juez, shopet, tiene un significado amplio en hebreo. También puede significar libertador.
es decir, cualquiera que trae justicia o hace las cosas bien. El primero de estos libertadores fue Otoniel. El Espíritu del Señor vino sobre él. Otoniel fue ungido por el Espíritu de Dios y fue esta unción la que le permitió liberar al pueblo y establecer 40 años de paz. Sin embargo, el pueblo entró en desobediencia y desastre una vez más y clamó a Dios por un libertador. Y Dios entregó al pueblo de una forma asombrosa, aunque bastante desagradable. Ahod debió haber sido un hombre muy valiente y valeroso para caminar solo en territorio enemigo con un puñal oculto. Fue una locura hacer esto, pero el hecho era que Dios estaba con él y fue notablemente exitoso. Una vez más, la tierra tuvo paz, esta vez por 80 años. A veces Dios usa personas que no son parte de su pueblo para liberarlo. Sangar quizá fue un cananeo, era un hombre poderoso y derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes, o sea, una aguijada. También él liberó a Israel y eso es lo que estamos orando a Dios, porque en este año en Colombia, el Señor va a usar aún personas que no son parte de su pueblo para liberarlo. Estos líderes solo trajeron paz temporal mientras ese caudillo vivía, era que sucedía eso. Y eso es lo que pasa con el liderazgo, los gobiernos humanos, porque la verdadera paz solo va a venir cuando venga Jesucristo a reinar completamente sobre la tierra. Todo esto solo prefigura de una manera un tanto turbia e inadecuada la gran obra de Jesús, el Salvador del mundo. Jesús es el gran libertador. A través de su muerte y resurrección nos ha liberado. Él es tu Salvador. El Espíritu Santo vive ahora en ti y en mí, como lo dice Romanos 8:9. Él te da poder y sabiduría para que tú también puedas marcar la diferencia con tu vida. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría que solo proviene de Él. Amado Señor, elevo mi clamor para que me liberes de todas las dificultades, los problemas y los miedos que hoy puedo enfrentar. Te alabo y te agradezco por tu gran liberación a través de mi Salvador, mi Señor Jesucristo. Gracias porque Él ha venido a librarme de la muerte y del poder del pecado. También te pido, por favor, que levantes líderes. Señor, levanta hombres para gobernar esta nación con justicia que proviene de ti, Señor. Usa lo que quieras usar en el nombre de Jesús y sálvanos de las garras del socialismo. Líbranos, Señor, de las garras del enemigo y de todo imperio que va en contra de tus principios. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa hace el siguiente comentario. Con Ahod, Dios erige libertador zurdo. Jueces 3:15. Soy zurda, así que esto me hace sentir reafirmada. Traté de averiguar la ventaja de ser zurdo en esta historia y como la maniobra había funcionado, cuando Ahod extendió la mano izquierda, sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se lo clavó al rey en el vientre. Es un poco repugnante leer cómo la espada desaparece completamente en el enorme vientre del rey y lo mata. Sin embargo, el resultado fueron 80 años de paz. Esto seguro fue una cosa buena. Sí, señor. En este caso estamos hablando de el Ahod, que fue el que libertó al pueblo de Israel y que mató a 600 con una aguijada de bueyes. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra. Recordemos que Dios trae liberación para nuestra nación, que Dios trae liberación para nuestra vida, que Dios trae liberación para nuestra tierra, que Dios trae liberación para nuestros hijos. Dios trae liberación de todo lo que ataba tu vida. ¿Y de dónde salió el puñal? De la parte derecha. Recordemos que Dios tiene el poder para salvar y le damos gracias a Él por su misericordia y su gracia. Amados, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.